Emiliano Presta los saluda en este jueves 15 de junio a través de Ultramix TV para traerles las últimas novedades sobre esta temporada 2023 en lo que refiere a huracanes, ciclones, tifones, depresiones tropicales, tormentas tropicales, etc. En la transmisión anterior hablábamos sobre este ciclón severo, sí, que está desarrollándose y que ya ha tocado tierra en las últimas horas en la frontera entre Pakistán y la India, que ha movilizado a más de 150.000 personas a zonas de refugio y que a la vez está trayendo graves inundaciones, ya que en tan solo 24 horas se espera que llueva el equivalente a 4 meses y medio, es decir, el promedio mensual, que es de 50 milímetros en 30 días, en tan solo 24 horas se esperan más de 400 milímetros de agua caída. Ahora vamos a concentrarnos, ¿sí?, en la primera onda tropical del este Atlántico que está siendo monitorizada por el Centro Nacional de Huracanes. Como la pueden ver aquí en pantalla, ¿sí?, principalmente donde están marcados estas zonas de tormentas, ¿sí?, este núcleo que lo vamos a remarcar, toda esta parte de aquí. Esta puede observarse, ¿sí?, que tiene dirección oeste-sudoeste hacia el este. Parece un juego de palabras, pero el Centro Nacional de Huracanes, como bien les decía, ha puesto el ojo en esta primera onda tropical del este Atlántico. ¿Y por qué? Como veníamos hablando días atrás, tenemos una importante anomalía en lo que respecta a la temperatura promedio. Sí, la temperatura promedio del océano Atlántico, principalmente más allá del Pacífico. En estos momentos, por ejemplo, que está desprendiéndose, ¿sí?, esta onda tropical de lo que es la zona este del África, las temperaturas promedio en lo que refiere a la superficie del Atlántico está por encima de los 26, 27 e incluso hay zonas donde supera los 30 grados Celsius. Muchos pueden decir, es un disparate, es una total locura, pero es lo que está pasando realmente ahora. Motivo por el cual esta onda tropical, al encontrarse con temperaturas tan altas, abundante humedad en la altura, en las capas más altas de la troposfera, y si a esto le agregamos el ingrediente de que esta vez no contamos con el conocido polvo del Sahara que suele desprenderse en estas fechas, da todo lo que se necesita para que esta onda tropical para los próximos días, no estamos hablando de aquí a 48 o 72 horas, sino en un promedio de 7 a 10 días, pueda llegar a aumentar ese porcentaje ciclónico entre un 20 y un 30. Recuerden siempre que la primer tormenta desarrollada en lo que fue Centroamérica, en las costas de la Florida, frente a lo que fue el Estado de México, es la tormenta conocida como Arlene, ¿sí? También comenzó con un promedio muy bajo de posibilidades de desarrollo, pero con el paso de los días, sumado a todas las condiciones meteorológicas que se necesitan para que esto pueda tener un desarrollo, hizo que todos los condimentos estuvieran listos para este desarrollo ciclónico. ¿Puede pasar con esta onda tropical? Es muy probable. Por eso es que el Centro Nacional de Huracanes ha puesto su principal atención en toda esta zona, que vamos a volver a remarcarla, ¿sí?, y que se espera que en los próximos días tenga un desplazamiento continuo y directo a toda la zona de Centroamérica, ¿sí? Vamos a ir haciéndole un seguimiento especial porque, como bien saben, en gran parte de Centroamérica, en su mayoría todos los países desde el Estado de México hasta las Antillas Menores, pasando por Panamá, Venezuela, República Dominicana, las Bahamas e incluso Cuba, están con una ola de calor importante, temperaturas por encima de los 35 y 40 grados Celsius. Sabemos que hay momentos donde incluso las fuertes tormentas que con estas condiciones climáticas van formándose hacen que
haya una variabilidad térmica entre la tarde-noche y el amanecer, pero que luego rápidamente se disparan por ese efecto claro y muy conocido de que cuando cae agua y llueve levanta toda la humedad del suelo y prácticamente parece que cuando uno está transitando por la calle con estas temperaturas es como si estuviera dentro de un horno microondas, y es por esta razón: altas temperaturas, el viento, las vaguadas y la ola de calor que no da tregua por lo menos hasta el próximo fin de semana, tiene todos los condimentos para que estén desarrollándose estas tormentas, altas temperaturas, y en consecuencia recibir de aquí en un promedio de a 7 y 10 días esta onda tropical que, como siempre rogamos, esperamos que solamente quede en eso, que no tenga un desarrollo ciclónico, pero como siempre les digo, la meteorología no es una ciencia exacta, sino que todos los días, incluso minuto a minuto, puede ir cambiando. Recuerden que en el día de ayer el mismo Centro Nacional de Huracanes decía que no había ningún tipo de probabilidad que en los próximos días hubiera algún tipo de desarrollo ciclónico. E increíblemente, en horas de hoy, al inicio de este jueves 15, aparece esta onda tropical con posibilidad de desarrollo de aquí entre los 7 y 10 días posteriores de su desprendimiento de la zona este de África. Así que estas son las condiciones meteorológicas, como ven en pantalla, cómo es este desarrollo, que va a ir desplazándose a una velocidad muy lenta, entre 10 y 15 kilómetros por hora, pero que es muy probable que en los próximos días este porcentaje de posibilidades aumente entre un 15, un 20 y quien dice hasta un 30%, y pueda convertirse en una nueva tormenta tropical en lo que refiere al Océano Atlántico. Todas sus dudas, sus consultas, no olviden de dejarlas debajo de este video. Háganoslas llegar y nosotros a la brevedad se las iremos evacuando para que tengan toda la información en el tiempo que ustedes se lo merecen, y ante situaciones como esta poder tomar los recaudos necesarios para evitar posibles problemas a futuro. Como siempre, un cariño muy grande. Hasta la próxima transmisión.